Artículos de opinión. Un artículo de opinión es un texto periodístico argumentativo que aborda una temática de interés para la opinión pública a partir de las consideraciones personales de él o la autora. Es un texto personal y, a diferencia de un editorial, va firmado siempre por su autor o autora, que utiliza argumentos y valoraciones para sostener su opinión sobre un tema determinado. Los artículos de opinión buscan despertar en sus lectores un sentimiento crítico en torno al tema, destacando aspectos y consideraciones para acotar el debate a su punto de vista. Para ello, suelen valerse de narraciones, comparaciones e incluso cierto grado de escritura poética. A continuación, veamos las características de los artículos de opinión. Entre ellas tenemos que pertenece al género periodístico. Es redactado por un autor o autora que firma el escrito y que expresa su opinión sobre un determinado tema. Suele tratar temas de la actualidad política, deportiva, económica, social, educativa, cultural de una sociedad. Suele ser un escrito breve que incluye los puntos de vista del autor. Se basa en argumentos y puede incluir datos e información revisada como estadísticas, índices, tasas que puedan dar sostenibilidad al punto de vista del autor o de la autora. Es publicado en una revista o periódico, tanto en formato impreso como en formatos digitales en portales online, por ejemplo. Es redactado por un periodista o por un estudioso, profesionales en determinadas materias. Está dirigido a un público amplio, por lo que es redactado en un lenguaje simple y accesible. Veamos a continuación la clasificación de los artículos de opinión. Se clasifican como textos argumentativos y, según su contenido, pueden ser columnas, que son los espacios reservados en un periódico para que una personalidad reconocida emita su opinión o valoración con respecto a un tema determinado. Editoriales representan la posición de un medio de comunicación con respecto a una situación o hecho de interés público. Críticas se encargan de llevar a cabo juicios de valor en torno al acontecer en diferentes ámbitos, pudiendo ser uno de ellos, por ejemplo, el artístico. Estructura del artículo de opinión. Si bien muchas veces la estructura puede variar en función del formato o los parámetros que ofrezca el medio de publicación, este tipo de texto suele contar con un esquema definido y usado la mayor parte de las veces para su redacción. Es así que podemos identificar la siguiente estructura para los artículos de opinión. En su primera parte, el artículo de opinión lleva un título, que, como lo dicen, es la primera parte y es un enunciado corto y conciso que permite al lector poder tener un primer acercamiento con el tema que se va a tratar. Es importante que este título de nuestro artículo de opinión sea breve y preciso, aborde el contenido del artículo y resulte, sobre todo, llamativo para el lector o la lectora. La siguiente parte de nuestro artículo de opinión, la introducción, cumple un papel muy importante. Está orientada a anticipar la información que se va a desarrollar a profundidad en el contenido del artículo. Es por ello que esta sección debe incluir las ideas principales en torno al tema, buscando retener siempre la atención del lector, de la lectora, para introducirlo, como su nombre lo dice, al grueso de la información que luego compartiremos. El cuerpo del artículo es la parte más amplia del artículo en la que el autor o la autora desarrolla de forma
organizada y haciendo el debido seguimiento a sus ideas, los análisis y argumentos que dan forma a su postura en relación al tema que se está abordando. Aquí se exponen y tratan todas las ideas principales hacia el asunto del artículo. Se desarrollan los argumentos y se contrastan con ideas que pueden estar incluso en contra para defender las ideas que componen la postura del autor o del autor. Se debe realizar un análisis cuidadoso que aporte credibilidad a la información que se brinda. La conclusión es la última parte de nuestro artículo de opinión. En esta parte final es necesario realizar un breve resumen del contenido que permita responder a las ideas planteadas y la postura justificada en el cuerpo del artículo de opinión. De esta manera, la conclusión debe coincidir con la resolución a la que ha llegado el autor tras su análisis y posteriormente presentar la tesis u opinión específica que defiende. En esta sección es posible además añadir recomendaciones o ideas que puedan orientar al lector a tomar acción. A continuación, te compartimos un ejemplo de artículo de opinión.